¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué hay tanta maldad? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué parece que los malos triunfan? ¿Por qué los dictadores no se van de ahí donde están? ¿Por qué los corruptos pareciera que siempre ganan? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Le ha pasado? Seamos sinceros. ¿Se lo ha preguntado al Señor? También. ¿Sabe por qué? Porque estas preguntas no son preguntas solamente nuestras, de esta época en que pareciera que todo está bastante oscuro, sino que desde que el ser humano ha existido la maldad. La maldad es el pecado, la rebelión contra Dios, hacer todo lo contrario que Dios quiere. Y entonces el hombre caído produce maldad, produce una sociedad llena de maldad, y esto ha ocurrido a través de los tiempos. Hace más de 2600 años atrás hubo un hombre de Dios que se hizo las mismas preguntas. Habacuc. ¿Le suena? Un profeta, uno de los profetas menores, no porque sea menor en importancia, sino porque su libro es pequeño, tiene apenas 3 capítulos. Él se hizo las mismas preguntas que nosotros. Y suena fuerte. Yo les voy a invitar que hoy día estudiemos este libro. Que le demos un vistazo general. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Habacuc 1 al 4. Y empieza de esta manera. Yo voy a leer la Nueva Biblia de las Américas, la NBLA. Dice de la siguiente manera: profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. El clamor de Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Fuertes palabras, ¿eh? Clamo a ti violencia, sin embargo, tú no salvas. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? En ese tiempo ya estaba todo esto. La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge la discordia. Por eso no se cumple la ley. Y nunca prevalece la justicia, porque el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. Fuertes palabras de Habacuc. Difíciles de decir a Dios. Pero allí estaba el profeta. Un hombre común y corriente, con las mismas flaquezas que nosotros. Y le pregunta al Señor: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a permitir esto? ¿Por qué ocurre esto otro, Señor? Esta sociedad es tan mala. Y podemos traslucir allí un poco el negativismo de su humanidad al ver que las cosas no funcionan como debería, y él siente flaqueza en su interior. Hay duda incluso de que Dios lo escuche. Ha tenido duda, pareciera que Dios no me escucha. Estoy en medio de la dificultad y pareciera que mi oración rebota. Pero Habacuc no se queda con un resentimiento allí en su corazón ante Dios, sino que él le plantea su duda, su flaqueza, incluso su negativismo a Dios mismo. Él dirige todo esto que hay en su corazón delante de Dios. Y es lo que la Biblia nos invita a hacer. Cada vez que tengamos dudas, cada vez que tengamos flaquezas, porque va a haber en nuestra vida dudas y flaquezas, lo incorrecto es guardárnoslas allí en el fondo de nuestro corazón, o ir y conversarla con otra persona que no puede resolver nuestros problemas de fe. Quien puede resolver nuestros problemas de fe, queridos hermanos, solamente es Dios. Solamente en oración, solamente en su palabra. No es malo, hermanos, llevar nuestras quejas
y nuestras dudas con respeto delante del Señor, porque solo Él puede llevar nuestras cargas. ¿Qué le pasaba a Habacuc? Habacuc veía y sentía cosas. Veía una sociedad corrupta. Veía injusticias sociales, opresión a los desposeídos. Veía extravíos espirituales, idolatría. Era un hombre consagrado que sufría por la corrupción de su época, de su pueblo, de Judá, el pueblo de Dios. Pero no solamente veía, sino que sentía la maldad, le dolía además la maldad, sentía que esto malo prevalecía por sobre lo bueno y que parecía que no iba a acabar nunca. Aleluya. Los malos le parecía que se imponían sobre los justos, sobre los buenos, y eso le causaba dolor. Y a nosotros nos pasa lo mismo cuando vemos tanta maldad en el mundo, tanta violencia, grupos violentos, armados, gente de la alta esfera que está llena de corrupción y mueve el sistema. Nos duele. Vemos el pecado y nos duele. Vemos cómo las ideologías se están metiendo en todas las esferas y clamamos, Señor, ¿cómo rescatamos a nuestros hijos de esto que se enseña hasta en los colegios? Vemos pecado aquí y allá y nos parece que nada va a ocurrir, que el pecado no tiene castigo y nos sentimos mal. Y nos preguntamos, ¿vas a parar, Señor, todo esto en algún momento? Y clamamos, yo he clamado, ven, Señor Jesús, ven, ya es hora de que vengas, porque necesitamos que hagas algo en este mundo caído. Y nuestro corazón se desespera. Y así estaba Habacuc, acongojado. ¿Y sabe qué? Esto es lo bonito de la historia, que el libro de Habacuc es un diálogo entre Habacuc y Dios, entre la criatura y el Creador. Dios se digna a responderle. No se queda arriba en su trono diciendo es insignificante el dolor de Habacuc, sino que Dios mismo le responde a Habacuc. Veamos el versículo 6, el 5 del capítulo 1. Dice, miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien le contara. ¿Por qué? Porque voy a levantar a los caldeos, los babilonios, pueblo feroz e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Esa fue la primera respuesta que le dio Dios a Habacuc. Dios le responde a Habacuc. Dios responde a aquel que lleva su queja, su dolor, su duda, su flaqueza con sinceridad y respeto delante del trono de Dios. Se produce este diálogo. Pero ojo, ocurre algo. Es que a Habacuc no le gustó la primera respuesta de Dios. Y le dice, Señor, pero ¿cómo es posible? Yo estoy clamando por el pecado de mi pueblo y tú me dices que se va a levantar otro pueblo que es peor, más pecador, más violento, más arrogante, y ese va a ejecutar el juicio por el pecado de mi pueblo. ¿Cómo es posible, Señor, que esto ocurra? Un pueblo arrogante. Dice el versículo 7, imponente y temible es, de él mismo procede en su justicia y su grandeza.
Los caldeos decían, nosotros imponemos los términos de la justicia, de la grandeza. Y nosotros decidimos qué es lo justo, lo agradable y lo bueno. ¿Les suena conocido eso o no? Se parece a nuestra sociedad. ¿Qué más decían? Hacen de su poder su Dios. Hoy día el ser humano hace de sus habilidades, de su poder, de su conocimiento, de su dinero, de lo que tiene, de lo que hace, su Dios. Un pueblo idólatra. Habacuc queda completamente sorprendido. Entre el versículo 2 y 17, y le vamos a dar tarea para la casa. Lea el libro de Habacuc. Le reclama a Dios. Señor, esto no puede ser. ¿Cómo tú que eres tan santo vas a permitir esto? Y muchas veces nosotros no entendemos la forma en que Dios opera. Habacuc se parece a nosotros. No entendemos. Oramos, clamamos al Señor y cuando comenzamos a ver la respuesta, o no la entendemos o no nos complace. Y estamos en la misma disyuntiva, en la misma situación que Habacuc. Pero Dios no tiene el deber de complacernos, hermanos. Él nos responde, pero nos responde de acuerdo a su voluntad. Y cuando somos humildes, podemos entender que su voluntad es lo mejor que puede ocurrir para nuestra vida. Él es soberano. Él está en su trono y Él responde de acuerdo a su santa voluntad. Ahora bien, Habacuc recibe esta respuesta. Recibe esta respuesta. Y entre los versículos 2 y 13, él tiene la actitud que deberíamos tener todos nosotros, una actitud humilde. Primero, él reconoce la grandeza y el poder de Dios. Reconoce su santidad, y eso es importante. Si Dios es santo, lo que hace con su poder no es malo, es bueno. Es importante tener estos conocimientos primero. Dios es poderoso, es soberano, puede hacer su voluntad, pero su voluntad es siempre buena porque Él es santo y es justo. Y entonces en el capítulo 2, versículo 1, después de este pensamiento que tiene Habacuc, él toma una decisión. Y esa es la decisión que debemos tomar nosotros en medio de la adversidad, cuando nos golpea, cuando tenemos dudas. Y dice, 2:1, estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que el mundo me dice, las circunstancias me dicen, los problemas me dicen. No, lo que Él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Amén. Lo primero que dice la oración, dejémosla ahí. Estaré en mi puesto de guardia. Estaré en mi puesto de guardia. No me voy a quedar angustiado. No me voy a quedar impasible allí en el sofá, en el sillón o en la cama llorando. No. Voy a estar de guardia. Voy a estar preparado. Voy a estar atento a lo que ocurre, porque Habacuc tenía fe de que algo iba a ocurrir, de que Dios iba a responder y él tenía que estar preparado para cuando llegara la respuesta definitiva de Dios. Nosotros debemos imitar la actitud de Habacuc. Debemos tener una actitud de guardia, hermanos. Ante una sociedad tan oscura, ante los problemas de la vida, ante las incertidumbres que tenemos que atravesar, debemos estar en guardia.
en atención a lo que está pasando en la sociedad, atención a las leyes, atención, cuidado con mis hijos, atención, cuidado con mi matrimonio, cuidado con mi vida espiritual, atento. Atentos porque tenemos fe de que Dios va a traer respuesta a su debido tiempo. Amén. Aleluya. ¿Qué más? Dice, estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Él decidió que iba a estar sobre algo, una torre firme para esperar la respuesta. Yo le pregunto, ¿cuál es la fortaleza más firme donde puede estar el cristiano, el creyente? Cristo. Cristo es la roca, no cortada con mano de hombre, la que fue desechada por los arquitectos, pero que vino a ser cabeza del ángulo, que sostiene toda la estructura, que sostiene nuestra vida, que sostiene la iglesia, que sostiene el mundo y el universo. Cristo es nuestra fortaleza. No solamente debemos estar atentos y en guardia, sino que debemos estar en el lugar correcto. Debemos estar en Jesucristo. Amén. Ese es el lugar seguro. Ese no va a ser conmovido. Puede desmoronarse la economía, pueden desmoronarse los valores, pueden desmoronarse la seguridad pública, lo que usted imagine, pero Dios, Cristo, es una roca que no se desmoronará. ¿Qué más dice? Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré, velaré, seré perseverante, no me voy a quedar dormido. Yo sé que a lo mejor la respuesta de Dios no viene en el tiempo mío, voy a tener que esperarla, por tanto velaré, volaré, atravesaré la oscuridad, no me quedaré dormido, estaré sobre la roca. Nuestra vida, hermanos, debe ser así. Nuestra vida espiritual ante la incertidumbre, ante el dolor, el sufrimiento, ante no entender la maldad que nos rodea, debe permanecer fortalecida en la roca, velando perseverantemente. Es la única forma de recibir respuesta. Persevera en tu oración. Persevera en la búsqueda del Señor, permanece fiel a Él y recibirás respuesta en medio de la oscuridad. Estaré en mi puesto de guardia, sobre la fortaleza me pondré, velaré para ver lo que Él me dice y qué he de responder cuando sea rendido. Habacuc era un hombre de fe. Esa oración es una oración de fe. Él sabía que tendría una respuesta de Dios. Él sabía que Dios no lo defraudaría y ante su clamor iba a encontrar respuesta de Dios. Por eso dice, velaré para ver. Él sabía que iba a ver la respuesta de Dios. No tenía duda. Pero al mismo tiempo era un hombre humilde. Porque dice, cuando sea arrepentido. Él estaba esperando que Dios también le reprendiera a él. Había una actitud de humildad en su corazón. Así nosotros debemos ser, queridos hermanos. Tener fe, fe en que Dios no nos abandonará, fe en que Él responderá a nuestras oraciones, incluso a nuestras quejas llevadas con respeto delante de su trono, pero también con humildad, porque cuando Él responde muchas veces es para exhortarnos, para modificar nuestras conductas, para aclararnos los conceptos, para cambiar el plan que teníamos y ponernos en el plan de Él. Fe, fe es la palabra clave, fe. Él se pone en guardia sobre la fortaleza, vela y espera porque tiene fe. Y entonces el Señor le responde.
y le responde de acuerdo a la fe. Habacuc 2, versículos 2 y 4. Miren qué lindo. Entonces el Señor me respondió. Dice, escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea. Porque es aún visión, mire, para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, hermano mío, aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Así es el orgulloso, en él su alma no es recta. Mire, escuche lo que dice aquí, un versículo que se repite varias veces en la Biblia. El justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Y allí tenemos varias cosas interesantes. Lo primero que le dice el Señor, vamos a dejar el texto allí. Grábala en tablas. Déjalo refrendado. No olvides lo que te voy a decir, hijo mío. Había algo que Habacuc tenía que guardar con celo. Era la palabra de Dios. Lo que Dios le estaba entregando allí era su palabra. Hoy la iglesia, cada uno de nosotros debe dejar grabada la voz de Dios, su palabra, ya no en tablas de piedra, sino en esta tabla de carne que es el corazón que el Señor nos ha dado, nuestro espíritu, nuestra mente, con la palabra, con la voz de Dios grabada en nuestros corazones. Debemos conocer sus instrucciones, debemos conocer sus promesas que nos dan vida y amarlas con todo nuestro corazón. Grábala, le dijo el Señor. Graba lo que el Señor tiene para ti. Graba sus promesas. Graba sus correcciones también, grábalas. A veces nos gusta grabar las promesas nomás. Las correcciones también. Grábalas. Que no se te olvide la instrucción que Dios tiene para tu vida, para tu carrera, para tus estudios, para tu trabajo, para tu matrimonio, para todo lo que eres. ¿Qué más le dice el Señor? Porque es aún visión para el tiempo señalado. Visión para el tiempo señalado. Qué hermoso es esto, hermano. No está hablando de que Dios, el soberano, tiene un plan para cada uno de nosotros. Él tenía un plan para acabar con el mal. Pero ese plan no es en nuestro tiempo, sino que es en el tiempo de Dios. Hay un tiempo señalado para la respuesta de Dios para tu vida. Espérala, ora, busca. Hay tiempo señalado para tu vida. Tú que estás orando por tus hijos, hay tiempo señalado. Tú que estás orando por una enfermedad, hay tiempo señalado. Tú que estás orando por tu matrimonio, hay tiempo señalado. Y hay tiempo señalado también para un juicio contra el pecado en este mundo. Y aunque parece que tarda la venida del Señor, llegará el día, Él sabe la hora, donde vendrá y hará justicia y juicio. Y traerá allí recompensa por el pecado de la humanidad. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Él ya tiene la respuesta y sabe en qué momento la va a ejecutar. Dice que se apresurará hacia el fin. Y esto es lo más lindo. Y no defraudará. Oh, qué lindo. Hemos elevado nuestras oraciones al Señor. Hemos traído nuestro corazón adolorido, nuestros sufrimientos, nuestros anhelos, nuestras dudas, nuestras peticiones. Pareciera que el Señor a lo mejor a veces tarda nuestro tiempo, pero no.
Él tiene un tiempo, pero su respuesta no solamente llega en el tiempo, sino que no defrauda, hermanos míos. Dios no defrauda. Nunca ha habido un hombre o una mujer que haya sido defraudado por Dios. Sea cual sea la forma en que Dios va a entregar la respuesta en el tiempo que sea, Él va a entregar el mejor plan para tu vida. El mejor plan para tu vida. Él supera nuestras expectativas. Él le entrega cosas mejores aún de las que soñamos y esperamos. Su palabra no defrauda. Pero esta esperanza viva, toda esta promesa, es para aquellos que tienen fe. Y el versículo 4 dice, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. El orgulloso no es recto, no es justificado delante del Señor, no se humilla para pedir perdón. Pero el que ha venido delante de Cristo, le ha entregado su vida, él vivirá. Por la fe vivimos, por la fe somos salvos, por la fe andamos, por la fe esperamos la manifestación de Dios en nuestra vida, por la fe esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. El justo vive por la fe, no solamente es salvo por la fe, sino que anda, vive, camina espiritualmente por fe. Eso es lo que nos dice el Señor a través de Habacuc. No importa la oscuridad que pueda rodearnos. No importa cómo esté la sociedad. Lo importante es que podemos seguir andando por fe. Eso es lo que nos dice el Señor. No te preocupes. Predica, sí. Exhorta, también. Evangeliza, claro, por supuesto, es tu misión. Pero ante todas las cosas, tú puedes caminar por fe, en victoria, tener vida abundante en medio de esta sociedad. Y la iglesia puede brillar porque tenemos fe en aquel que es dador de la vida. Amén. Amén. Y el Señor le responde finalmente a Habacuc. La respuesta final. Entre el versículo 6 y 20 del capítulo 2, tarea para el hogar, no lo vamos a leer. Dios le da la respuesta. Dios le dice, yo estoy en control de todo. Los caldeos se creen grandes, se creen fuertes, idolatran su poderío militar, ellos imponen sus términos, pero el que está en control no son ellos, soy yo. Las leyes, organismos internacionales, poderes por allí en las sombras, gente con dinero. No te preocupes, iglesia. Yo soy el que estoy en control. Yo soy el que estoy en control. Problemas, dificultades, enfermedades, yo soy el que estoy en control. Y el Señor le describe allí Babilonia, una sociedad que se parece a la nuestra, llena de orgullo, de arrogancia, de soberbias. Dice que son individuos que nunca se sacian, que tienen y no se sacian. Una vida materialista. Y después comienzan los ayes. El ay. Cuando Dios dice ay, es porque algo viene el juicio de Dios. Viene el juicio de Dios. Y dice allí en esos capítulos, ay del que obtiene ganancias ilícitas. La avaricia, y comienza a darle a este pueblo, los caldeos. Voy a enjuiciar a Judá, pero también voy a enjuiciar a los caldeos. Hay de ellos que son avaros, que conquistan para tener más ganancias ilícitas. Hay del que edifica una ciudad con sangre y violencia.
pareciera que está retratando nuestra sociedad. Los que no ganan ilícitamente ejercen violencia por otros lados. Estamos escuchando las noticias por todos lados. Ay del que edifica una ciudad con sangre, con violencia, con opresión. Ay del que da de beber a su prójimo para ver su desnudez. Era una sociedad sensual, hedonista, que vivía para el placer, que no le importaba engañar al otro para recibir allí una recompensa efímera. Ay del que dice al madero, despierta. Ay para los idólatras, para aquellos que no siguen al verdadero Dios, a aquellos que han puesto otra cosa por sobre el Creador, ya sea material o espiritual. Ay de aquellos, dice el Señor, porque sobre todos ellos, a su debido tiempo, dice el Señor, que traerá un juicio. Así que si te preocupaba la maldad del mundo, si pensabas que nunca iba a terminar, el Señor le dice a Habacuc y nos dice a nosotros, sobre todas estas cosas yo traeré castigo. Así que si aquí hay alguien que está en alguna de estas cosas, el Señor te dice, ten fe, ven a mí, quebrántate, porque yo te puedo dar vida y librar del juicio venidero. No hay demora, aunque parezca. No, hay un juicio que viene sobre el mundo, queridos hermanos, queridos amigos. No debemos olvidar esto. Hay un juicio que viene, pero el justo, por la fe, vivirá. Aleluya. La fe salvará a los hijos de Dios, a los que confían en Dios. Iglesia, no tienes que desesperar. Dios tiene el control. A pesar de las injusticias del mundo, nada pasa Dios por alto. Todo Él lo va registrando. Y algún día traerá su retribución. Pero a los que confían en Él, a los que son justificados por la fe, por gracia, Dios los librará de la ira venidera. Amén. No es en nuestros méritos, sino es en los méritos de Cristo. No es que nosotros seamos súper santos, súper perfectos, inmaculados. Es que Cristo nos hace santos. Cristo nos perfecciona. Cristo nos quita las manchas de nuestro ser. Y el justo por la fe vivirá. Y en esta confianza, hermanos míos, cuando entendemos esto, que Dios está en control, que vivimos por fe, comienza a cambiar nuestro chip, como le cambió a Habacuc. Y Habacuc termina de una manera tremenda, hermanos míos. Capítulo 3, versículo 17. Termina de una forma, ¿se acuerdan cómo comenzó Habacuc? Llorando, gimiendo, quejándose, no sabía qué es lo que iba a pasar con la sociedad. Después no le gusta la respuesta de Dios, sigue esperando y Dios le confirma finalmente que Él va a tomar el control de todas las cosas. Habacuc 3, 17. Y a veces nos quedamos con este versículo solamente y no conocemos todo el trasfondo. Pero ahora vamos a entenderlo mejor. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, aunque todo esté oscuro y malo, aunque la economía no funcione, aunque haya escasez o problemas, dice Habacuc, con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como de las ciervas, puedo correr rápido y por las alturas me hace caminar. En la fe, en la soberanía de Dios, quien llenará nuestra vida de gozo, hermanos míos. Él nos levanta en las alturas, en medio de la oscuridad, en medio de los problemas. Podemos tener gozo en el Señor.
Amén. Aleluya. Gloria al Señor. No importa lo que estés atravesando, hermano mío. Siempre atravesamos problemas y dificultades. Podemos estar pasando enfermedades terribles o tener un familiar que está sufriendo de una forma que no entendemos. Podemos estar pasando problemas económicos, pero cuando confiamos, cuando la fe que nos hace vivir, nos hace entender la soberanía de Dios, con todo nos alegraremos en el Señor. Aleluya. Porque Él es nuestra salvación, nuestra fortaleza, y Él nos levanta por las alturas. Podemos andar en una novedad de vida porque no dependemos de las circunstancias, dependemos del Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Ponte en guardia. ¿Se acuerda cómo se puso Habacuc? Ponte en guardia sobre la fortaleza que es Cristo. Vela, persevera en Cristo. Espera la respuesta y a su debido tiempo el Señor responderá y su respuesta no defraudará. Esa es nuestra esperanza. El libro de Habacuc es una invitación a confiar en Dios, a confiar en su plan, a confiar en su soberanía, a confiar en su palabra, en sus promesas, porque sus promesas no tardan, hermano mío, y no defraudará. Que el Señor los bendiga y los llene de fe. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque nos hablas en medio a veces de nuestras dificultades y de nuestras dudas, Señor. Tú no nos juzgas, sino que nos respondes, Señor, con amor, con amor. Y a veces no entendemos tus respuestas, Señor, pero tus respuestas siempre son correctas, son buenas. Ayúdanos a tener el corazón de Habacuc. Transfórmanos en ese diálogo que Habacuc tuvo contigo, Señor. Su corazón, su pensamiento fue transformado y terminó siendo un hombre que confiaba en ti, Señor. Un hombre que no dudaba de que contigo iba a permanecer firme. Haz permanecer firme nuestros corazones en ti, Señor. Haznos resurgir, Señor. Que en medio de la dificultad podamos decir: me regocijaré en el Dios de mi salvación. Trae gozo, Señor. En medio de la incertidumbre, trae gozo. Fortalece los corazones. En el nombre de Jesús lo pedimos, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno.